Adelante, doctor. Gracias, muy buenos días a todas y todos, compañeros, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, magnífico. Fin de semana, todos bien, en orden, sí, muy bien. Salvo que los Pumas y Cruz Azul no reaccionaron, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Esperemos que logren establecer un buen parámetro de constitucionalidad, ¿no? De sus actuaciones. Bien, pues me da mucho gusto saludarles. Les quiero comentar que vamos a tener una sesión muy ejecutiva y muy directa. Cuando termine la sesión, un poco más adelante, les voy a enviar el documento en el que me estoy basando, que es una presentación elaborada por nosotros para estas dos sesiones de nuestro módulo. También les quiero comentar que vamos a concluir un poco antes la sesión hoy, ¿sí? En torno a las 10:15, por un imprevisto que me surgió y ya he hecho el aviso correspondiente a la escuela, ¿sí? Entonces, para que también lo tengan presente. Eh, Bien, entonces, estábamos examinando el viernes de la semana pasada que las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, al Estado mexicano, que han impactado en el sistema jurídico democrático del país, tienen antecedentes. Estos antecedentes están dados por las resoluciones que vinieron adoptando tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana por lo menos 20 años atrás. Estamos hablando de que en 30 años atrás, que en los años 80, la comisión empezó a recibir las quejas de diversos actores políticos mexicanos, opositores al régimen prevaleciente entonces, partido hegemónico, ganaba todas las elecciones, el Partido Revolucionario Institucional, y entonces le fueron planteando estas quejas que se fueron convirtiendo en recomendaciones. En la medida en que el Estado mexicano pasó por diversas crisis, las de finales de los años 70, la crisis del petróleo, la crisis de la deuda, que se vio muy comprometido, que tuvo que hacer compromisos internacionales para poder resolver una serie de problemas externos y también de problemas internos, ¿no?, de carácter político, social, eh, pues firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor para México en 1981. Noten ustedes cómo el someternos o someter al Estado mexicano a la jurisdicción de la Corte Interamericana, tuvieron que pasar 17 años hasta 1998. Y estas dos fechas, 81 y 98, las destaco porque en ese periodo se dieron una serie de criterios que ya venían formándose por parte de la Comisión Interamericana y también por parte de la Corte Interamericana, que son los 9 criterios que vimos el viernes, ¿de acuerdo? Entonces, esos criterios en el sentido de que hay un compromiso interamericano, de que los derechos políticos son derechos humanos fundamentales, de que esos derechos tienen que ser no solo promovidos y respetados, sino que tienen que ser garantizados de manera efectiva y que hay un margen de apreciación para los estados nacionales que tienen que ser muy cuidadosos con su legislación eh, interna para poder, digamos, armonizarla lo más posible con esos parámetros de la Comisión y de la Corte Interamericana, no solo el texto de la convención, sino también los criterios interpretativos, ¿no? Es decir, las recomendaciones
y las resoluciones de la Comisión y de la Corte. Y así, la idea es que se fueron estableciendo una serie, pues, de lo que llamamos estándares o criterios. Ahora, eh, llegados al siglo XXI, ha avanzado este proceso de cambio de la forma como vemos y actuamos el derecho, de verlo como la ley, fundamentalmente el valor de la ley, a verlo como constitución, el derecho visto como constitución y como democracia y derechos humanos, que para ahora en nuestro tiempo es lo mismo, no lo consideramos equivalente, derechos, democracia y constitución, pues equivalen al derecho. Entonces, digamos, la principal misión del derecho es proteger y garantizar los derechos en un contexto democrático. Entonces, digamos que los tribunales mexicanos comenzaron a invocar el derecho internacional. Así ustedes pueden encontrar sentencias de la recién creada Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creado en 1996, ¿sí? En casos, por ejemplo, como el de Asunción Tlacolulita, que fue resuelto en 1998 y que estableció por primera vez la constitucionalidad de los sistemas normativos indígenas, de los sistemas normativos internos. Entonces, el caso Tlacolulita debe ser considerado como un precedente jurisdiccional relevante en el cual la Sala Superior comenzó a apoyarse de manera firme en la Convención Americana de Derechos Humanos particularmente, y también hacer referencia a estos criterios que venían construyendo la Comisión y la propia Corte Interamericana. ¿Por qué fue importante el caso Tlacolulita? Y luego vamos a ver cómo también en el caso Radilla Pacheco, que motivó un cambio, que tuvo un impacto muy importante, quizás sea el caso más relevante que ha impactado en el sistema mexicano, del año 2010, resuelto por la Corte Interamericana en 2010. ¿Por qué el caso Tlacolulita? Porque fíjense ustedes que en el caso Tlacolulita, un grupo de integrantes de ese ayuntamiento de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, presentó 9 meses después de que el Congreso del Estado de Oaxaca emitió un decreto anulando la elección que, que tuvo lugar en diciembre de 1997. El Congreso del Estado de Oaxaca anuló la elección eh, y no se convocó a elecciones durante los meses siguientes. Un grupo de integrantes de ese ayuntamiento acudió a la Sala Superior en septiembre y, como ustedes saben, los medios de impugnación en materia electoral se presentan dentro de los 4 días posteriores a que se tiene conocimiento del acto o resolución. Y la pregunta es, ¿por qué la Sala Superior admitió 9 meses después este medio de impugnación? ¿Por qué creen ustedes que lo haya hecho? Aldo, ¿con base en qué consideración? Hugo, Sandra, si lo presentó notoriamente fuera de plazo, ¿no? De manera muy extemporánea, ¿no? Pues fíjense que lo hizo la Sala Superior porque consideró que mientras no se convocara a elecciones en ese ayuntamiento sin que hubiera una justificación reforzada, agravada, suficiente, ¿no? Pertinente para no hacerlo, el derecho político electoral, que es un derecho político, un derecho humano fundamental, derecho de carácter político, se estaba violando de tracto sucesivo. O sea, cada minuto, cada hora, ¿ves, Aldo? En que no se convocara elecciones, Sandra, y no se integrara
el ayuntamiento la violación se estaba reiterando minuto a minuto porque se trata de un derecho humano fundamental. Y para hacer ese razonamiento, la sala superior, el entonces ponente magistrado José de Jesús Orozco Enríquez, se apoyó precisamente en la Convención Americana y en casos que también así se habían resuelto porque, digamos, eh, hay violaciones que son de tracto sucesivo, vamos, ¿no? Por ejemplo, la desaparición forzada de personas, ¿no? Como veremos, ese fue el caso Radilla Pacheco y también el caso González, es decir, el llamado caso Campo Algodonero y el caso Radilla Pacheco, los dos resueltos a finales del año 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, eh, me regreso para decir, tengamos presente Asunción Tlacolulita como un caso relevante en el que la Sala Superior comenzó a invocar de manera muy fuerte, digamos, a apoyarse bastante en los tratados o convenciones internacionales como la Convención Americana. Después, a inicios del siglo XXI, en el año 2001, hubo otro caso que para quienes conocen el tema de la transparencia y el acceso a la información pública, les va también a ser interesante, porque fue el caso de un líder del Partido Verde del Estado de México, quien fue desconocido en una asamblea del partido y él, que era el secretario general del partido en el ámbito estatal, pues presentó una solicitud de acceso a la información en el Instituto Federal Electoral, primero en el ámbito local y luego en el Instituto Federal Electoral, para poder conocer las actas de la asamblea, en la que lo habían destituido y desconocido. Él sostenía que ilegalmente. Y este personaje llamado de apellido Lago Lima, el caso Lago Lima, llegó a la sala superior. La sala superior nuevamente invocó algunos lineamientos, criterios interamericanos, porque la Corte había resuelto casos de otros países, Sudamérica, en los que se había presentado una situación similar, pero además el IFE sostenía que no había ni siquiera ley de transparencia y de que en México, porque la primera ley de transparencia es del año 2002 y que no tenía por qué responder la solicitud, que no había base legal, ya no digamos constitucional. Y sin embargo, la Sala Superior, apoyándose en este tipo de consideraciones, empezó a hacer en los hechos una especie de control de convencionalidad, ¿me explico? ¿Sí? Porque empezó a contrastar estos hechos y estos actos y resoluciones, a mirarlos con la lente más amplia de un juez interamericano, aunque no lo dijera, pero digamos, el lenguaje que se utilizó en los considerandos de la sentencia del caso Lago Lima en materia de acceso a la información pública en el ámbito partidario, indicaba que pues la sala superior se estaba moviendo ya en esa dirección. ¿Sí? Entonces, ahora veamos, digamos, cuál ha sido, además de esos precedentes, una sentencia importantísima que la Corte Interamericana dictó en el año 2005 y que impactó indirectamente el sistema jurídico electoral mexicano. Es conocida como el caso Yatama. Yatama con Y, ya lo verán en el documento que les voy a enviar. El caso Yatama son las siglas de una organización de organizaciones indígenas. Es una especie de federación o de asociación de organizaciones de pueblos y comunidades indígenas del norte de Nicaragua, ¿sí? La costa atlántica de Nicaragua.
¿Qué fue lo que plantearon los pueblos indígenas de esa región eh, afrodescendiente, ¿no? Y indígena de Nicaragua? Fíjense que plantearon algo que ya me dirán ustedes si en México ha ocurrido o puede ocurrir. Lo que plantearon en el caso Yatama fue que las autoridades electorales de la región, de, de esa región de la costa atlántica de Nicaragua, no aceptaban que los candidatos indígenas se postularan por fuera de los partidos con registro. ¿De acuerdo? O sea, tenían que ser postulados por un partido político. Y la correlación de fuerzas políticas, la situación política, pues les era muy desfavorable, ya que sus candidatos siempre eran descartados y se favorecía a los candidatos de los partidos políticos no indígenas. Entonces, ¿cuál fue la resolución de la Corte Interamericana en esa materia? Hizo una interpretación muy importante del convenio 186 de la Organización 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en México reconocido, aprobado en 1986, y a partir de una serie de consideraciones, interpretaciones, sostuvo que los derechos políticos indígenas, ¿no? Para cobrar una mayor efectividad, considerando las circunstancias de esa región y la forma como está organizado el poder, los desequilibrios políticos desfavorables a los pueblos y comunidades indígenas de esa región, solo podían ser esos derechos aplicados, ejercidos de manera efectiva, si se declaraba la inconvencionalidad, ¿verdad?, de la postulación monopólica de los candidatos indígenas por la vía de los partidos políticos. Esto es, abrió la posibilidad, la sentencia, de que los partidos aceptaran que candidatos de Yatama, en este caso de esta organización Yatama, se postularan de manera directa. Eso fue importantísimo porque también en Bolivia ocurrió otro tanto. En Bolivia, en ese mismo tiempo, en el 2004, Evo Morales, que era el líder, uno de los dos líderes de la principal organización indígena, Movimiento al Socialismo, en MAS, en Bolivia, logró que el Tribunal Constitucional boliviano aceptara que pudiera registrarse como candidato del movimiento al socialismo sin tener que recabar la autorización eh, de, eh, del partido, o sea, sin tener que ir por la vía del partido. Evo Morales ganó abrumadoramente la elección en Bolivia porque fue postulado por el movimiento al socialismo. Entonces, sin pasar por un partido político. Imagínense ustedes qué importante es el derecho, ¿no? Cuando establece una previsión de este tipo que no es prohibitiva, sino que más bien es permisiva, ¿no? Ana, sí, Gabriel, o sea, cuando levanta estos candados, Hugo, y permite que los derechos se ejerzan con una mayor libertad y con una mayor efectividad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otro punto muy importante, que la sentencia del caso Yatama pues se dio en un contexto a principios del siglo XXI, en los primeros 5 años, que tuvo un impacto en Nicaragua, también estuvo en ese contexto en ese ambiente la posibilidad de que pues Evo Morales se convirtió en el presidente de Bolivia cuando había ya perdido en una ocasión anterior, 4 años antes, las elecciones en ese país. Entonces,
pido tenerlo en cuenta, también es relevante. Luego, vamos ahora a ver qué fue lo que pasó en México, porque digamos, hay eh, 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 sentencias de la Corte Interamericana que de manera indirecta han impactado. Caso Yatama y otros muchos casos más que indirectamente pues son orientadores, se van visualizando, se van anticipando y van formando parte de el, el, el conjunto de criterios normativos interamericanos que hay que atender para resolver, prever primero y resolver casos. No solamente en el ámbito jurisdiccional, judicial y jurisdiccional, los legisladores, por ejemplo, las legisladoras, pues también tienen una obligación de prever que las disposiciones legislativas en la sede legislativa, como se dice, a través del proceso legislativo, pues no contradigan, no vengan a vulnerar las disposiciones y los criterios interamericanos, ¿no? O sea, en sede legislativa, en sede administrativa, en sede judicial. Pero llegamos a dos casos que en México también son relevantes, ¿no? Eh, particularmente el caso Radilla Pacheco. Este caso Radilla Pacheco se resolvió en México a través del llamado expediente Varios 912 diagonal 2010, ¿sí? Eh, Ese caso es relevante, tengámoslo muy presente, por favor, porque la Corte Interamericana, los dos sistemas, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, demoraron desde el año 1974, en que ocurrió la desaparición de Radilla Pacheco, ¿verdad? En el estado de Guerrero, en el contexto de la guerra, de la llamada Guerra Sucia, aunque el Estado mexicano libraba en contra de las guerrillas de izquierda radicales que no encontraban un espacio para poder expresar sus demandas políticas, representarse en los congresos o en los ayuntamientos, pues se fueron a la guerrilla. Y entonces Radilla Pacheco, que era un profesor guerrerense, pues fue desaparecido. La última vez que se le vio en un cuartel militar en el estado de Guerrero, su hijo testimonió que lo vio pues golpeado en malas condiciones y nunca más se le volvió a ver. Imagínense cuánto tiempo pasó, la mitad de los años 70, todos los años 80, todos los años 90, prácticamente todos los años de la primera década del siglo XXI, o sea, pasaron más de 30 años para que este asunto se resolviera, ¿sí? Eh, la resolución del caso Radilla Pacheco del año 2009 fue notificada a la Suprema Corte, la Corte lo resolvió a finales del 2009, la Corte Interamericana, y en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una serie de sesiones muy relevantes, muy importantes, determinó varios criterios. Número uno, de qué manera la Corte iba a conocer de las sentencias que impactaban al sistema y vinculaban al sistema jurisdiccional y a la Corte en particular, a la Corte mexicana, porque pues la resolución de una Corte interamericana, pues claramente internacional, si nosotros estuviéramos en la Corte entonces, cuando nos llega esa notificación, pues lo primero que nos preguntaríamos es ¿qué la vamos a aplicar automáticamente con todos sus términos o la podemos discutir, ¿no? La sentencia de la Corte Interamericana y nosotros, digamos, interpretar y conducirla a su aplicación, a su inserción con sus criterios dentro del sistema jurídico y jurisdiccional mexicano. Esto fue lo que hizo la Corte. No
implementarla de manera automática, sino analizarla para ver cómo la podía insertar sin violentar de manera grave, también contradictoria, ¿verdad? Este, eh, preceptos vigentes en el sistema constitucional legal mexicano. Entonces, esta sentencia tiene la relevancia de que, digamos, fue la primera, el caso Radillo Pacheco, que vinculó de manera obligatoria al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Radilla Pacheco. Entonces, esa es su relevancia. Entonces, la idea es que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias cuando el Estado mexicano forma parte, por supuesto, y la jurisprudencia que emana de esas sentencias, pues también deben ser eh, reconocidas, atendidas, observadas, pueden servir como criterio orientador y también vinculan, ¿verdad?, al Estado mexicano, que esto es una, digamos, una forma en que se refuerza este parámetro llamado de convencionalidad de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y también aceptados, ¿no?, admitidos, reconocidos en los convenios internacionales. Ya los decía yo que México tiene más de 150 convenios, tratados, declaraciones, acuerdos firmados en materia de derechos humanos. Así que en esa sentencia se dijeron varias cosas. Se dijo, por ejemplo, que el Poder Judicial debería ejercer el control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana. Esto ex oficio significa que las partes en el juicio no tienen que pedir que se realice esa contrastación entre la normatividad interna y la normatividad convencional, sino que el juez lo tiene que realizar sin que se lo pida. Por eso se llama de oficio o ex oficio, ¿no? También eh, la idea muy importante de esa sentencia, el sentido, el mensaje de esta sentencia Radilla Pacheco de la Corte Interamericana, 2009, acogida por la Corte Mexicana en 2010, fue que no basta, digamos, con tutelar en términos generales los derechos, sino que estos tienen que ser reparados y reparados no solo en la, digamos, restauración de su goce en el marco de las circunstancias del caso, sino reparador en el sentido material y en el sentido incluso inmaterial o intangible o psicológico. Quiere decir que las condenas eh, de la Corte también han apuntado a que el Estado mexicano tiene que indemnizar a las víctimas, directas o indirectas, ¿sí?, y que tiene que tomar medidas para poder reparar el daño incluso intangible, pues psicológico, ¿sí? Y que debe de establecer las medidas que impidan que ese tipo de actos se vuelva a presentar. O sea, que estas son las garantías de reparación y de no repetición, que desde 2011 pues tenemos en el artículo primero de la Constitución. Por eso es que la Sala Superior, las salas del Tribunal Electoral no se limitan después de 2011 solamente a declarar, por ejemplo, una ilegalidad o una inconstitucionalidad del registro de un candidato, sino que, por ejemplo, si ese candidato incurrió en violencia política en razón de género, entonces se considera que no lleva un modo honesto de vivir y si los efectos de sus actos violentadores en razón de género han provocado un daño material o inmaterial a las víctimas directas o incluso indirectas, entonces
en la sentencia se ordena que se repare el daño y se establecen medidas de indemnización, pues, y de no repetición, de tal manera que se dictan medidas de protección para evitar que el acto se siga repitiendo. Esto, que hoy es algo normal, digamos, en las sentencias, pero que es muy importante, se desprende de la sentencia Radilla Pacheco. Fíjense ustedes, porque es importante si les preguntan, bueno, ¿y cuál fue el impacto? ¿No? Bueno, pues la sentencia del caso Radilla Pacheco por la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, la vinculación a ese sistema de criterios interpretativos y jurisprudenciales que va dictando la Corte Interamericana, el pasar de la sola tutela a la reparación y a la no repetición, ¿verdad? De tal forma que esto permite, pues, optimizar la protección de los derechos, ¿no? Y mantenernos en el club interamericano e internacional en un nivel, pues, más respetable. Vamos, es la idea, ¿no? Y que las personas como ustedes y como yo, dentro del país, pues tengamos una garantía reforzada de protección de nuestros derechos, ¿verdad? Así que esta fue la otra consideración. También eh, hay que hacer notar que la propia Corte Mexicana en la sentencia, en ese expediente varios, ¿no? 912 diagonal 2010, dijo, bueno, ahora también consideremos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es complementaria, ¿no? Pues si fuéramos ministros, también diríamos, no, espérame. Primero hay que atender la jurisprudencia nacional y luego la jurisprudencia interamericana, ¿sí? Entonces, el carácter complementario de la jurisprudencia eh, eh, interamericana también es otro detalle sutil, pero interesante, importante, que los ministros de la Corte Mexicana deslizaron en esa sentencia, ¿verdad? Así que esa sentencia del expediente Varios 912 estableció otro aspecto muy relevante, compañeras, compañeros, que es el método de cómo realizar el control de convencionalidad. Sí, seguramente en este diplomado ustedes ya han visto y seguirán viendo cómo es que opera el método. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que la Corte dijo, miren, lo primero que hay que hacer para ejercer el control de convencionalidad es una interpretación conforme de la Constitución, que las normas secundarias, ¿verdad? Sobre las cuales se basa el acto o la resolución que ha sido impugnada, los jueces locales, magistrados y desde luego federales también, magistrados federales, tienen que primero examinar si el caso que se les presenta hay una posibilidad de que si hay una laguna, si hay una contradicción, si hay una aparente violación de un derecho constitucional, veamos de qué manera se puede hacer una interpretación que lo acerque lo más posible el contenido de ese precepto, vamos, por ejemplo, de una ley local o de una ley federal a la Constitución y a la Convención, ¿no? Por ejemplo, si una ley en materia electoral o en cualquier otra materia dice que los hombres tienen tal derecho y no se menciona a la mujer o no se usa un lenguaje de género, lo más conforme con el artículo primero es que en el caso concreto, si se trata, por ejemplo, del derecho a votar, estoy poniendo un ejemplo rústico, ¿no? O el derecho a ser votado, que dijera todos los hombres tienen derecho a votar y ser votados, y, y se negara el derecho a una mujer o a una persona de un género no binario, ¿no? De un tercer género, a registrarse como candidato, pues entonces en ese momento la Corte dijo, si se presenta un caso así, lo
lo advierte el juez, lo advierte el magistrado, tendría que inaplicar esa disposición y cambiarle el significado o para armonizarlo con la Constitución, porque la Constitución en su artículo primero dice que no, que está prohibida la discriminación por razón, entre otros, de orientación sexual o de género. ¿Se entiende, no? Entonces, o sea, no basta la letra de la ley. Aquí es donde tenemos que estar alertas. La cultura del Estado constitucional que estamos construyendo desde 1994 eh, eh, indica, sugiere que leamos del texto formal de las leyes, ¿no?, con un sentido interpretativo y argumentativo, es decir, no siempre el texto formalmente escrito por el legislador coincide con lo que quiso decir, ¿no? Entonces, y ese significado se lo podemos nosotros asignar y la Corte dice en Radilla Pacheco, expediente varios 912, diagonal 2010, primera operación, interpretación conforme. Si se encuentran un problema de laguna, contradicción, en una norma inferior a la Constitución y hay, alguien la hace valer o no la hace valer, como el caso que dije, pues entonces hay que pensar qué es lo más conforme con la Constitución. Segundo, la segunda operación es el principio pro persona. Si todavía a alguien le queda una duda, puede reforzar la interpretación conforme con el principio pro persona para poder sostener justificadamente de que ahí donde dice, por ejemplo, hombre o o dice mujer, se deben entender los dos géneros, porque ese es el sentido de la Constitución, ¿no? Y eso es lo que más uh, favorece a la persona. Es el criterio de la interpretación pro persona, ¿de acuerdo? Y finalmente, el de progresividad, que es, que es más progresivo, si no es ampliar la protección y la garantía de los derechos a un número mayor de personas, ¿verdad?, de diversos géneros, y no la interpretación restrictiva en sentido contrario, ¿no?, de limitar o impedir el ejercicio de los derechos. Entonces, en esa sentencia, la Suprema Corte dijo, a ver, aquí en México, de acuerdo con lo que dice la Corte Interamericana, nosotros interpretamos y establecemos, acogemos la resolución de la Corte y el impacto que tiene dentro del sistema jurídico y jurisdiccional mexicano, ¿no?, que atañe a lo electoral también, es que para hacer una operación de inaplicación al caso concreto, ¿sí?, mediante el control de convencionalidad, lo que tenemos que hacer es, número uno, primero ver si podemos asignar un significado a la disposición de que se trate, como la que mencioné, que sea conforme, más conforme con la Constitución. Segundo, pro persona. Y tercero, con el criterio o el principio de progresividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes una cosa muy importante. El siguiente criterio es la inaplicación, ¿no? Pero la sala superior, eh, le agregó un paso. Dijo, bueno, primero la interpretación conforme, segundo, el principio pro persona, tercero, sí, la progresividad, pero antes de realizar la inaplicación al caso concreto, porque pues es medio maltratar al legislador, ¿no?, diciendo, oye, no tomaste en cuenta cuando elaboraste la ley, la Convención Internacional, ¿no?, o la Constitución. Entonces dijo la Sala Superior, hay otra operación que hay que hacer, la ponderación. La ponderación. Entonces, la ponderación significa que hay que ver si una medida que restringe, una disposición legislativa que restringe un derecho, ¿sí?, busca un fin legítimo, la restricción, número uno. Número dos, si
la medida que se ha establecido en la ley correspondiente, ¿sí? La medida es necesaria. Si no queda de otra, hay que restringir el derecho. Número 3, si es idónea o no es idónea o podría haber otra, ¿no? Otra medida menos restrictiva. Y número 4, si la restricción es proporcional a la necesidad y a la idoneidad para conseguir el fin legítimo que la Constitución prevé. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Nosotros en el diplomado de justicia electoral inclusiva, tenemos pues, toda una serie de sujetos que son estudiados, actores, ¿no? Destinatarios de las normas, que están en una situación de vulnerabilidad, pues mujeres, indígenas, migrantes, personas en condición de prisión, sin sentencia condenatoria firme, etcétera. Entonces, uno de esos grupos son los mexicanos nacionales por naturalización o bien que tienen una doble nacionalidad. Entonces, fíjense ustedes que los códigos electorales dicen que para integrar dicen todavía, ¿no? Para integrar una mesa directiva de casilla, ¿sí? O para integrar un organismo electoral, se debe ser mexicano por nacimiento, con lo cual introduce una restricción a los mexicanos por naturalización y también a los que tienen doble nacionalidad, porque esas leyes dicen que también a los que tengan doble nacionalidad se les restringe el derecho a integrar las mesas directivas de casilla. Alguien puede decir, ¿el fin de la restricción es constitucionalmente válido? Pues pueden contestar, pues sí, porque el artículo 32, ¿no? 33 de la Constitución, 34, dice que hay ciertos cargos que son reservados para los mexicanos por nacimiento, porque de esa manera la Constitución ordena proteger mejor la seguridad nacional o el interés público, ¿sí? Por ejemplo, quienes son los titulares de las aduanas, quienes están operando embarcaciones militares, navales del Estado, pues tienen que ser mexicanos por nacimiento, no por naturalización, ni con doble nacionalidad. Eso dice la Constitución. Ahora, la pregunta es si integrar una mesa directiva de casilla o integrar un OPLE, ¿no? Es una función pública o una función electoral de ese nivel, de esa sensibilidad, y si es legítimo, si es necesario, si es idóneo, ¿sí? O si es proporcional, que se restrinja el derecho de los mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad. Ese asunto lo resolvió la Sala Superior en 2017 y determinó que no era convencional. O sea, determinó la inaplicación, vean ustedes, de esa disposición, de tal manera que le ordenó al Instituto Nacional Electoral que reexpidiera la convocatoria para integrar las mesas directivas de casilla. En esa convocatoria se restringían los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad el integrar las mesas directivas. ¿Qué le parece? ¿No? Entonces, ahí se ve con toda claridad por qué. La pregunta aquí es por qué esa medida restrictiva es, digamos, inconvencional. La respuesta es porque dijo la Sala Superior, el fin legítimo del interés público o el interés nacional en este caso no se presenta, pero si se llegara a presentar, si se considerara que sí integrar una mesa directiva de casilla, tómese en cuenta que la forma de la restricción, o sea, el excluir a estas personas de la posibilidad de integrar las mesas directivas de casilla, uno, dos, el excluirlas de la convocatoria, el
que tengan que adquirir, o sea, vaya, está bloqueada la posibilidad de poder acceder a ejercer sus derechos políticos como integrantes de estos órganos electorales, pues es desproporcionado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una mesa directiva de casilla la integran por lo menos 4 personas, un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Incluso si el presidente de la mesa directiva de casilla fuera un mexicano por naturalización o con doble nacionalidad, existe el suficiente número de garantías porque también firma el secretario, firman los escrutadores, dan los representantes de los partidos, se llevan copia del acta, hay después un organismo municipal, distrital, estatal e incluso nacional, los consejos generales de los soples, del INE, hay tribunales que revisan la legalidad y la constitucionalidad de los actos que realiza la mesa directiva de casilla. ¿Sí, Ana? ¿Sí? Entonces, Sandra, ¿se entiende esto, no, Claudia? Entonces, este ejemplo me detengo en él porque aclara, echa luz sobre de qué estamos hablando cuando hacemos el control de convencionalidad ex oficio en aplicación al caso concreto, que significa que hay una disposición legislativa o reglamentaria, ¿no? Administrativa, que es contraria, ¿no? Porque se excede en la forma como intervino y restringió un derecho, en este caso a la participación política, y dice la Sala Superior, antes de que se inaplique, ¿no? Hay que hacer lo posible, hay que revisar a ver si el fin es constitucionalmente legítimo, si es necesario, idóneo y proporcional. Eso es lo que se llama un test estricto de proporcionalidad, ¿sí? Un test estricto de proporcionalidad. O sea, hay que examinar con lupa a ver si la restricción al derecho humano fundamental, en este caso de participación política como integrante en las mesas directivas de casilla, o bien de un OPLE, porque también se presentó en el caso de Nuevo León, una persona, una mujer que eh, eh, compitió para integrar eh, el organismo público electoral de Nuevo León y se le estaba negando esa posibilidad y finalmente se le autorizó. Y también el caso de una diputada local suplente que se presentaba por la vía independiente, ¿sí? Ah, ah, igual está bloqueado, fíjense, en las leyes y en las constituciones locales para este caso, el de que quienes sean mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad no pueden postularse. Entonces, allí es cuando opera esta racionalidad de examinar a ver hasta qué punto eso es contrario a la convención. ¿Qué dice la convención? La convención lo que dice es que los derechos de participación política, que son derechos humanos, no deben restringirse de manera artificial, tiene que ser con mucho cuidado para poder abrir el espacio para el ejercicio de estos derechos, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, el Estado-Nación sí puede hacer restricciones, pues con base en los criterios de nacionalidad, sexo, género, creencias religiosas, pero lo tiene que hacer justificada y proporcionalmente. Entonces, el poder del poder judicial, del poder de un tribunal constitucional como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde 2011 se ha visto reforzado porque puede hacer uso de estos instrumentos. Y en el caso Radilla Pacheco, eh, expediente 912, diagonal 2010, la Corte estableció la manera de hacerlo. Por eso es importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tengámoslo, por favor, presente, porque pues estos 4 métodos están interrelacionados. ¿No? Recuerden ustedes otra vez, por favor, conforme a la Constitución, pro persona, progresividad, ponderación, y ya si con esos 4 no lo resolvemos, pues ni modo, entonces sin aplicación. ¿Sí? Pero esa sería la última posibilidad, ¿no? Bien, después del caso Radilla Pacheco, hay otra sentencia muy importante
que resolvió la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Estos dos números, guárdenlos por favor celosamente en sus acervos, ¿no?, de la memoria, porque son muy importantes. O sea, el 912, diagonal 2010, y la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Esta contradicción de tesis la resolvió la Corte porque se opusieron dos criterios: el del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el del Trabajo, por un lado, y el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito, ¿sí? ¿Qué es lo que estos tribunales estaban discutiendo? El carácter de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, ¿sí?, la jerarquía de los tratados internacionales en relación con la Constitución y el control de la convencionalidad, ¿sí? Porque pues había dudas de si el control que se ejercía en los tribunales colegiados era concentrado o difuso. O sea, si podían eliminar una disposición jurídica y, como se dice, expulsarla y declararla inválida, ¿no?, o solamente inaplicar al caso concreto. Entonces, en ese expediente, contradicción de criterios 293, se resolvieron estas tres cuestiones. Número uno, en relación con el posicionamiento de las normas sobre derechos humanos contenidos en tratados internacionales en relación con la Constitución, en esa contradicción de criterios que viene derivada, ¿verdad?, indirectamente del caso Redilla Pacheco, se consideró que en el caso de los derechos humanos, fíjense, esta fue una decisión que fue muy criticada, con un voto particular del entonces ministro José Ramón Cosío. Se dijo que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, pues son parte de un mismo catálogo de derechos, ¿sí?, que la Constitución, los tratados internacionales, pero que deben ser resueltos los conflictos que involucren derechos aplicando los principios de interdependencia, indivisibilidad, ¿verdad?, y el pro persona. Pero la idea de la Corte, aquí que ha sido muy polémica, es que si la Constitución Nacional establece una restricción, se debe estar a la restricción. O sea, si hay un conflicto entre la restricción que establece la Constitución y lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se debe de prevalecer la restricción. Esto, para algunos juristas, pues elimina, ¿verdad?, la posibilidad de que se amplíen y se desarrollen, se levanten esas restricciones y prevalezca más bien el sentido de la convención. ¿Sí se entiende, no, Hugo? Entonces, eso ha sido muy discutido. Y bueno, pero bueno, así está. ¿Por qué la Corte hizo eso? Lo hizo en 2013, ya había entrado en vigor la reforma 2011, y según mi apreciación lo hizo porque en cuanto se aprobó y entró en vigor la reforma constitucional 2011 en materia de derechos humanos, muchas personas que estaban en prisión desde hacía varios años, ¿sí?, y que no tenían una sentencia firme, presentaron amparos acogiéndose al principio pro persona y pro derechos, y plantearon, sobre todo algunos sujetos criminales que estaban allí por razones de haber presumiblemente participado en actos del crimen organizado, caso Caro Quintero, ¿no?, que ha sido reaprendido, ¿no?, porque él salió entonces. ¿Qué les parece? O sea, él fue uno de los que presentó un amparo y dijo, ahora sí que me amparo, solicito la protección, ¿no?, el amparo, con base en esos criterios, en los principios de la reforma 2011. Entonces la Corte dijo, no, momento, caso a caso yo voy a ir diciendo si prevalece el pro persona, prevalece la restricción, en qué medida prevalece o no prevalece.
¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es muy importante, ¿eh? Importantísimo. Entonces, eso se resolvió en la contradicción 293. Luego, el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, su fuerza vinculante, ¿no? El decir, oye, ¿sabes qué? En los casos en que el Estado mexicano sea parte, es vinculante directamente. Y en los casos en que no, toda la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana es orientadora, ¿no? Entonces, imagínense lo que los abogados tenemos que conocer. Tenemos que conocer no solo las sentencias y jurisprudencias de la Corte Interamericana, en donde el Estado mexicano haya sido parte, que hayan dado origen a esos criterios, sino aquellos en los que no ha sido parte. Entonces, eso es también otra cosa muy importante, ¿no? Así que eso. Eh, y finalmente, pues se determinó que eh, la, ese valor de la jurisprudencia, decíamos, ¿no? Eh, y me parece que de entonces a acá, pues hemos avanzado mucho en esta materia. Eh, Bien, ahí dejamos esos dos documentos, ¿no? Hay un tercero, campo algodonero, ¿de acuerdo? Si dicen cuáles sentencias han sido impactantes, número uno, sin duda, esta que acabamos de revisar, ¿no? Eh, eh, Caso Radilla Pacheco, que rebotó, digamos, impactó a través de los expedientes 912 diagonal 2010 y 293 diagonal 2011. Y luego se presentó también en 2009-2010 el caso Campo Algodonero, en donde una mujer joven, dos mujeres jóvenes, el caso es conocido como el caso González o Campo Algodonero, porque es el caso de las muertas de Juárez, ¿sí? De Chihuahua, en donde a lo largo de varios años se vinieron presentando asesinatos, desapariciones, violaciones y a mujeres jóvenes, ¿no? Incluso adolescentes, sin que el Estado mexicano, ya sea en el ámbito local o federal, ¿no? Emprendiera investigaciones serias que condujera a identificar y sancionar a los responsables. Entonces el caso se fue a la Comisión Interamericana y de ahí a la Corte Interamericana, que finalmente resolvió la responsabilidad del Estado mexicano por pues una falta de debida diligencia judicial para investigar y sancionar estos casos. ¿Cuál es el valor de esa jurisprudencia? El lenguaje, la perspectiva de género, la perspectiva de género. Si nos dicen, oigan, ¿cuál es otra sentencia? Campo algodonero. ¿Por qué? Porque Campo Algodonero incorporó en el lenguaje de la sentencia de la Corte Interamericana el enfoque y la perspectiva de género, de tal manera que estableció pautas y para que los jueces y las autoridades ministeriales también, ¿no? De procuración de justicia y las que administran justicia, eh, adopten una actitud especialmente sensible, proactiva y rigurosa cuando se trate de mujeres que han sido violentadas, ¿no? Entonces, ese es también muy importante. Leer esa sentencia, tenerla presente, ¿de acuerdo? Esa. Luego, se verá por qué, pues precisamente por esos tiempos, la Sala Superior empezó a resolver el caso de las Juanitas, el caso de la integración de las listas plurinominales para no hacerle fraude a las mujeres, y de ahí se ha seguido hasta la actual línea jurisprudencial de la violencia política en razón de género, ¿no? Que se ha convertido incluso en norma legislada, ¿sí? Entonces tengamos presente, por favor, eso también. Luego, otro es el caso Castañeda. El caso Castañeda Gutman, también muy relevante, ese sería un tercer caso. O sea, Rosendo Radilla Pacheco, eh, caso Campo Algodonero, caso González y caso Castañeda Gutman. ¿Por qué? Porque ahí lo que la Corte Interamericana recibió como demanda, el Estado mexicano fue demandado por no tener con claridad establecido que el candidato independiente, primero no tenía regulada la figura del candidato independiente en el ámbito federal. Castañeda se quiso
registrar como tal, le negaron el registro y luego accionó el amparo y le dijeron que el amparo no procedía en contra de violaciones a derechos político-electorales y entonces pues, se fue a la Comisión Interamericana, la Comisión a la Corte resolvió que aparte de una indemnización a Castañeda, porque no había debido, decir, el recurso judicial accesible, disponible y sencillo para controvertir el no registro como candidato independiente, pues la Corte también dijo que si bien los estados-nación, como vimos, tienen un margen de apreciación legislativa, pues sí sería recomendable examinar, hacer un estudio y en su caso legislar la candidatura independiente y el medio judicial de defensa respectivo, ¿no? Por lo cual, vean ustedes cómo 2012 el Estado mexicano acató esa sentencia, legisló la candidatura independiente en la Constitución y además, pues bueno, se abrió la puerta naturalmente para que el juicio para la protección de los derechos político-electorales pues funcionara para defender los derechos de un candidato independiente. Yo diría que esas son las más importantes, ¿sí? Otra vez, Radilla Pacheco, 2, Campo Algodonero, eh, 3, esta eh, Castañeda Goodman, en el entendido de que Radilla Pacheco tiene dos caras. Uno, expediente varios 912 diagonal 2010 y la contradicción de criterios 293 diagonal 2011. ¿De acuerdo? Luego está, por lo tanto, Campo Algodonero y luego está Castañeda Goodman. Ahora, ¿qué viene? Les recomiendo mucho y ojalá que lo discutan mucho con los profesores que van a tener ustedes en los próximos módulos, porque este 26 de agosto, o sea que cuando es el viernes, ¿no? 22, 23, 24, el viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a resolver la posible inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa en México. ¿De acuerdo? Entonces, tengámoslo muy presente a ver qué resuelve. Todo indica que la va a declarar inconvencional, ¿no? Porque es contraria pues, al texto de la convención. Como ahí verán ustedes cómo la Corte ejerce el control concentrado de convencionalidad en sede interamericana, porque lo más probable es que declaren la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y, eh, va a subsistir seguramente la prisión preventiva justificada. Por ejemplo, la que le aplicaron a Murillo Karam, ¿no? Habría que ver en qué consiste la justificación. Entonces, ese es el panorama. Otros casos, sí, ha habido otros casos indirectos, ¿no? En Colombia, en Perú, en Chile, en donde, pues, aspirantes a candidatos o precandidatos que han querido ejercer sus derechos y que les han hecho alguna estratagema jurídica, que es detenerlos, meterlos en la cárcel, suspenderles sus derechos, cancelarles sus derechos, inhabilitarlos para la función pública y de ahí les presentan una demanda penal y los involucran en hechos ilícitos, lo que se llama la criminalización de la política, que está a la orden del día. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también en esos casos ha resuelto que pues, se deben de observar las previsiones que la propia convención establece, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que creo que es la pulpa, es lo más importante y lo que hay que tener presente. No sé si tengan ustedes algún comentario o pregunta, compañeros, dada la terminación hoy excepcionalmente anticipada de nuestra sesión. Espero haber sido claro, ¿no? Que tengan en mente poco, o si ustedes quieren, lo más sustancial, ¿no? La pulpa. Los 9 criterios construidos en 30 años entre la Comisión y la Corte, ese sería uno, y 2, casos directos, o sea, sentencias que han impactado indirectamente el caso Yatama en materia de pueblos, de derechos de pueblos y comunidades indígenas, y estos 3 muy relevantes, ¿sí? Radilla Pacheco, que la Corte
incorporó a través de esos 2 expedientes que he reiterado, ¿sí? Y 2, el caso Castañeda Goodman, candidaturas independientes, y 3, caso González, campo algodonero, que fundamenta o le da base a toda una perspectiva de género que la Sala Superior ha venido desarrollando claramente y por supuesto también la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Tenemos en puerta este penoso caso de la prisión preventiva oficiosa. Estaremos pendientes el viernes a la resolución que la Corte Interamericana va a aprobar. ¿De acuerdo? Bien. Permítanme, por favor, terminar la sesión ahora. Desear que tengan ustedes muy buen día y muy buen inicio de semana. Les envío el documento más tarde, sí, con estos elementos para que ustedes dispongan de él y lo lean con todo cuidado. Sí, muy bien. Pues muchas gracias a todas y a todos. Y seguimos. Sí. Gracias, doctor. Que lo vaya muy bien, doctor. Buen día a Al todos. contrario, cuídense mucho. Gracias, maestra Kenny.